Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis todos fenomenal y yo hoy vengo con un nuevo vídeo sobre el SSD que hace poquito analizamos en el canal, el Firecuda 530, aunque también te va a servir para otros SSD del fabricante Seagate. Hoy os voy a enseñar cómo actualizar el firmware del SSD. ¿Y por qué traigo este vídeo hoy? Pues lo traigo porque en Seagate no hay ninguna herramienta, como en otros fabricantes, en la que yo abra la aplicación. Hay un botoncito en el que yo voy a buscar si hay algún tipo de actualización, de firmware nuevo, y si lo hay, un botoncito que yo le dé y lo actualice. Seagate dice que de momento te olvide. Y hay que hacerlo, gente, ojo, a través de comandos de la consola de comandos de Windows. Sí, una locura que a día de hoy, en 2023, todavía tengamos que hacer esto de esta forma tan arcaica. Como es algo que no todo el mundo sabe hacerlo, un poquito complejo, pues yo te voy a enseñar cómo actualizar el firmware del SSD Firecuda 530 que te va a servir para otros modelos de SSD de Seagate. Así que, si te interesa, ponte cómodo porque empezamos. Pues bien, si lo que nos interesa es actualizar el firmware de nuestro SSD Firecuda 530 o de otro SSD que sea de Seagate, ¿vale? Porque esto se extiende a otros modelos. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar la versión que tenemos, si es la última o por el contrario tenemos el SSD un poquito desfasado. Vale, pues esto es muy fácil. Vamos a comprobarlo a través de una aplicación que os dejaré en la descripción por si la queréis descargar, porque os va a dejar también hacer un test de rendimiento si queréis ver efectivamente si el SSD da los valores que tiene que dar o no. Pues la aplicación en cuestión se llama ASSSD Benchmark. Y aquí fijaros que me pone el firmware que tengo es SU6SM001. ¿Vale? Vamos a quedarnos con esta nomenclatura porque ahora vamos a compararla también a través de otra aplicación muy conocida para que tengáis más alternativas. Crystal Disk Info. Esta herramienta también nos va a mostrar el SSD. Aquí lo tengo, Seagate Firecuda 530, y aquí lo tengo que coincide. Estupendo, muy bien. Pero si tú quieres estar 100% seguro, quieres confirmarlo de que es la que tienes, porque si intentas actualizarlo con una versión que no corresponde, puede ser que el SSD se estropee. Así que muy importante saber si la que le vas a meter es una versión posterior, ¿ok? Vale, pues aparte de estas aplicaciones, también tenemos la posibilidad de verlo con la herramienta propia del fabricante. En este caso, la herramienta que tienes que descargarte desde la página oficial es la de SeaTools. Que esta herramienta es muy buena porque aparte de hacerte un diagnóstico y decirte el estado de tu SSD o cualquier otro disco duro, si está en buen estado o si tiene algún problema, también te va a permitir ver la versión actual del firmware que tiene tu SSD. Muy bien, pues en un momentito que lo descargues, yo lo voy a buscar y lo voy a abrir. A ver dónde está la S. Seagate, aquí está. SeaTools. Muy bien. Ejecutamos la aplicación. La aplicación pues no es ninguna maravilla, no penséis que sea una obra de arte, pero bueno, suficiente. De hecho, fijaros, nos da información de los otros discos duros y fijaros que incluso aquí este disco duro mecánico me dice que el estado regular. ¿Vale? El estado tiene que estar obviamente en verde y puedes hacer un examen para que te diga si tiene algún problemilla o está todo ok. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es ver la versión de firmware que tengo. Pues aquí en el disco 3, que es mi Firecuda 530, tenéis que pulsar donde pone detalles de la unidad. Y se abre esta ventanita con información. Esta ventanita es importante o interesante porque también me da el número de serie. El número de serie te va a hacer falta si no tienes la cajita, porque el número de serie lo tienes en la cajita de cuando has comprado el
el SSD, pues el número de serie lo tienes que poner aquí para que te busque el firmware y te lo pueda lanzar. Y luego ya lo descarga. Yo ya lo he descargado y ahora vamos a comprobar si yo tengo el SSD en la última versión o no. Pues esto es importante, ¿vale? Que tengas el número de serie porque a lo mejor lo has comprado de segunda mano, no tienes la cajita, no tienes el número de serie por ningún sitio. Y bueno, pues la aplicación de Seagate te lo da. Y luego si bajas un poquito más, fijaros que efectivamente la versión del firmware coincide con la que hemos visto en las otras dos. SU6SM001. Vale, pues ahora yo ya me he descargado el firmware, ¿vale? Que lo tengo aquí. Y el firmware, fijaros, es la versión SU6SM005, así que parece que no lo tengo actualizado. Hay una versión más reciente, pero además de todo, si os metéis en la carpeta y bicháis un poquito, investigáis un poquito, hay una carpeta que pone firmware anterior, ¿vale? Pero el firmware anterior resulta que era el SU6SM003. O sea que yo tengo una versión muy anterior, dos versiones para atrás. O sea que tengo el SSD bastante desactualizado, podríamos decir. Así que fijaros hasta qué punto tengo yo mi SSD sin actualizar. Pues nada, ya tenemos el firmware descargado y ahora, gente, lo vamos a actualizar. ¿Cómo se actualiza el SSD FireCuda 530? Pues aunque no os parezca verdad, esto se hace a través de comandos, no se hace a través de una interfaz, de una aplicación que Seagate me dé, que yo le dé un botoncito y se actualice. No, esto hay que hacer a través de comandos, como si estuviéramos 40 años más atrás. ¿Vale? Una cosa súper arcaica, pero bueno, os voy a enseñar cómo se hace. Esto pues es válido y extendible para otros SSD de Seagate por el momento, ¿vale? En algún momento sacará alguna interfaz que se pueda hacer de manera fácil. Y cuando os digo que esto es una cosa súper arcaica, pues fijaros, mi otro SSD, que es de Corsair, si yo abro la aplicación, esta, SSD Toolbox, gráficamente tampoco tiene una interfaz del otro mundo, pero fijaros, yo aquí abro mi aplicación de Corsair y fijaros que aquí abajo tengo el botoncito de actualización de firmware. Le doy y me dice que existe una actualización, que no lo tengo actualizado. Tengo la versión 1.1 y está en la 1.2. Pues nada, lo puedo descargar y actualizar de una manera súper sencilla. Pero Seagate, pues a día de hoy parece ser que no quiere o no puede lanzar una herramienta que te permita hacerlo de manera cómoda y sencilla, sino que tenemos que hacerlo a través de comandos. Bueno, pues muy bien, nosotros ya nos vamos a poner manos a la obra y lo primero de todo, gente, es que el firmware que hemos descargado, que yo lo tengo aquí, hemos dicho que era la versión 005, pues esto yo lo tengo que copiar y pegar en la carpeta que pone Command Line Tools. Y dentro de aquí hay otra que pone Cchets. Y aquí dentro otra que pone Win64. Pues aquí. En esta carpetita tiene que estar junto con este otro archivo, el Cchets Firmware x64 Windows. El firmware es un archivo que es .bin y esto es una aplicación, un ejecutable. Pues la ruta sería esa, ¿vale? Dentro de la carpeta Command Line Tools, dentro de Cchets y dentro de la carpeta Win64. Bien, pues cuando tengamos ya aquí copiado el archivito en cuestión, ¿vale? Nosotros ahora tenemos que abrir PowerShell. Yo lo voy a hacer en Windows 10, pero imagino que Windows 7, Windows 11 es exactamente igual. Nos vamos aquí y vamos a escribir PowerShell. Y aquí os va a aparecer Windows PowerShell. Pues le tenéis que hacer clic encima con el botón derecho y darle a ejecutar como administrador. Y se nos va a abrir esta estupenda ventanita arcaica de comando
que la vamos a tener que utilizar, pero no os preocupéis que yo os digo lo que tenéis que poner aquí. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a la ruta donde hemos pegado el archivo .bin. Así que para ello, lo primero, como yo estoy en el disco duro C y yo tengo el firmware en el disco duro K, aquí le voy a poner cd ... y otra vez cd ... hasta irme a la unidad raíz, a C. Y ahora me voy a pasar a la unidad K. Para ello pongo cd espacio K, dos puntos, y la línea esta oblicua mirando para la izquierda. Y le doy a intro. Y ya estoy en K. Así que ahora, para que os sea más fácil y no tengáis que ir apuntando en un papel o en otro sitio la ruta correcta, cómo es o cómo sería, le ponéis aquí dir. Y os va a decir las carpetas que hay dentro de la unidad K. En mi caso, como veis, ahí tengo la que me interesa, que es la de firmware. Ya sé cómo se escribe porque lo estoy viendo. Pues pongo cd firmware. Muy bien, ya estoy dentro de esta carpeta. Aquí dentro puedo hacer igual. Si yo le pongo dir, me dice lo que hay dentro. Y ahora a mí me interesa meterme en la primera carpeta, que tiene un nombre un poquito más complejo, más largo, pero bueno, la tengo ahí delante, así que no hay problema. Pongo cd y ahora pongo fire CUDA 530-SSD-NVMe-SU 6 SM005. A ver si lo he escrito bien. Perfecto, a la primera. Ya estoy dentro. Vuelvo a poner aquí dir. Y ahora ojito con esta, porque si yo por ejemplo pongo el nombre de la carpeta que me interesa meter en la primera, command line tools, si yo lo pongo como estamos haciendo hasta ahora, da fallo, da error. Fijaros, si yo pongo cd command line tools, te va a dar error porque tiene espacio. Para meterte en esta carpeta le tienes que poner una comilla al principio y otra comilla al final. Que de hecho incluso puedes hasta copiar y pegar. Te puedes abrir un documento de texto y lo pones así. cd, comillas, command, line, tools. Con su espacio, pero le pones una comilla al principio y otra al final. Lo puedes copiar. Te vienes aquí y lo pegas. ¿Ves que se ha puesto de color verde? Y si le doy a intro, ya estoy dentro. Que de la misma manera lo puedes copiar, ¿eh? Si pones cd, comillas, command, line, tools, comillas, de igual forma sirve. Pero que sepas que si te resulta más cómodo, también lo puedes hacer así. Vale, ya estoy dentro. Le pongo dir. Y bien, ya estoy en el sitio justo donde quería estar. Bien, ahora entramos en la de chess. Sea chess. cd sea chess. ¿Vale? dir win64. cd win64. Y listo. Aquí es donde ya queremos llegar. Estupendo. Ya estoy a la ruta, en la ubicación que yo quería llegar, que es donde tengo mi .bin y mi archivo Chet firmware x64 windows.exe. Bien, hemos llegado hasta aquí. Primer paso hecho. Bien, ahora llegado ya a la ubicación deseada, tenemos que poner este otro comando que os he escrito aquí en el documento de texto, ¿vale? /siche _firmware x64 _windows espacio _scan, ¿vale? Esto tenemos que escribirlo aquí en PowerShell. Le vamos a dar para que haga el scan. Y aquí pues me va a dar información sobre el SSD, el FireCUDA 530. ¿Vale? Que bueno, también me va a dar información sobre los otros. Y aquí me confirma que efectivamente tengo la versión que hemos visto anteriormente. La que acaba en 001 y nosotros queremos actualizarlo a la 005. Muy bien. Bien, este paso es muy importante, de cara a lo que vamos a hacer a continuación. ¿Por qué? Tenemos que quedarnos con el identificador de nuestro dispositivo, que en mi caso es el PD3, el último. Esto va a depender de las unidades que tengas instaladas, ¿vale? Yo como tengo 4, pues estoy llegando hasta el 3.
A lo mejor en tu caso, como tienes menos unidades, va a ser el 2, etcétera. Pero esto muy importante porque si no elegimos la correcta, puedes estar luego bloqueando una unidad que no corresponde, ¿vale? Así que sería la P de 3 y luego también comprobar que donde pone FWREV, es decir, versión del firmware, no coincide con la que hemos pegado en la carpeta anteriormente, ¿vale? Como en mi caso he copiado una más reciente, pues obviamente no coincide. Aquí tengo el 001 y yo he copiado en la carpeta la 005. Y luego, otra cosita importante, si en algún momento estáis poniendo algún comando y os da error y no os metéis en la carpeta, yo lo estoy haciendo en Windows 10. A lo mejor en otra versión de Windows, de PowerShell, vais a tener que respetar mayúsculas y minúsculas tal cual ponga el nombre en las carpetas, ¿vale? Y los comandos, pues igual, los ponéis con sus mayúsculas y sus minúsculas, ¿vale? Pero bueno, en principio no debería de haber mucho problema con eso. Bien, ahora le vamos a lanzar el nuevo firmware al SSD. Así que muy atentos a este paso. Os pongo aquí el ejemplo. Ahora tenemos que lanzar este comando. Donde XXX, voy a poner aquí abajo otra línea, es el identificador, que en mi caso hemos dicho que es el PD3. ¿Ok? Y aquí donde pone las Y hay que ponerle el nombre del firmware. Yo para no equivocarme me vengo para acá y directamente hago así y lo copio. Literal. Me vuelvo para acá. Esto lo pego aquí. Me aseguro de que le estoy poniendo la que acaba en 005 en lugar de la 001 o cualquier otra cosa. Esto lo voy a copiar y me vengo aquí a PowerShell y lo pego. Habéis visto, ¿no? Ha hecho un proceso ya enviado. Lo que hemos hecho ahora es enviar el firmware al SSD, el firmware nuevo. Y ahora tenemos que activarlo. Para ello tenemos que poner otro comando. Ahora tenemos que utilizar este comando donde XXX vuelve a ser otra vez el identificador de nuestra unidad. Que en mi caso PD3. Así que hago lo mismo, me lo copio. Y ahora vamos a activarlo. Lo vamos a pegar en PowerShell. Intro. Estupendo, y me acaba de decir que el firmware ha sido activado de forma satisfactoria y que tengo ahora mismo la nueva versión que es la SU6S005. Así que gente, todo ha salido bien. Y bueno, pues ahora vamos a corroborar esta información, a ver si es cierto y vamos a abrir CrystalDisk Info y vamos a confirmar que efectivamente ya tengamos nuestra nueva versión de firmware. Así que vamos a abrir la app y vamos a verlo. Nos vamos aquí a el FireCuda y gente, efectivamente tenemos nuestro firmware totalmente actualizado a la última versión, la SU6SM005. Pues bien, gente, ya lo tenemos hecho, ya lo tenemos actualizado. Como habéis visto, es una forma súper arcaica de actualizar el firmware de un dispositivo a día de hoy. Pero bueno, os he enseñado cómo actualizar el firmware del SSD FireCuda 530, que a muchos de vosotros pues espero que os haya servido, y también espero que a otros que tengan otros modelos pues también le pueda interesar. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, pues ya sabes, ese like fresquito, grandote, machaca el botoncito. Y si no te has suscrito, te espero, suscríbete. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para no perderte nada. Así que nada, gente, prontito nos vemos, nuevo vídeo, no me faltes, bye bye.